Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente a tu hogar. Y si eres nuevo por aquí, te pido que me des la oportunidad de conocer mi forma de leer e interpretar los mensajes de los guías y te quedes hasta el final. Bueno, como vieron en el título del video, esta es la lectura semanal para cada signo zodiacal. Ya les voy a mostrar las cartas. Ahora sí les voy a mostrar las cartas. Bueno, tenemos aquí el tarot de Ochsen. Tenemos mi querido tarot de Dream of Gaia. Vamos a ver cómo se porta este niño. Yo nada más tengo este mazo en las manos y me da... Ese corazón se me pone así. De Sacred Self-Care Oracle. Para ver más o menos en la parte cotidiana que podemos hacer para conectarnos con esta energía. El Mystical Journal Oracle, para ver qué onda con la energía. Y el Semilla Estelar también. Bien. Entonces, nada, quiero recordarles que es lectura general y que leo de manera intuitiva. Lo que no resuene contigo, déjalo ir. Simplemente toma lo que te ayude en tu proceso. Recuerda que cada quien sabe su vida. Bien. De todos modos, abajo en la cajita de descripciones estoy dejando lo que son mis otras redes sociales y un correo electrónico por si acaso se quieren comunicar conmigo, aunque también contesto por el Instagram. Bien. Bueno, nos vemos ahora. Voy a voltear la mesa y comenzar con cada signo zodiacal. Besito. Hola mi querido Aries, esta es tu lectura semanal. Quiero recordarte, aunque ya te lo dije al principio, esta es una lectura general y toma nada más lo que te resuene. Bien, aquí te estás presente, cosita hermosa. Vamos a colocarlo por aquí. Estos son los dos tarot y el oráculo que voy a dejar ya al final. Y por cuestiones de tiempo, adelanté la extracción de estos dos oráculos y vamos a ver cuál es tu energía. Walking, despertando. Miren qué hermosa esta. Mire, para un grupo de personas bien grande, bueno, creo que para todos. La energía que está rondando ahora para Aries es el despertar, pero un despertar espiritual. Bien, la mayoría de las personas, te lo pongo así cerquita para que veas los detalles. La mayoría de las personas creen que el despertar espiritual es algo sencillo, es comenzar a meditar nada más y montarte en una nube y que nada te afecte y qué tal. Y eso no es así. Normalmente, la mayoría de las veces, el despertar espiritual se ve, o mejor dicho, se siente así. Es que te vas deslastrando de todas las creencias que tú has tenido, de todas las máscaras que tú has tenido, y eso duele. Es ir hacia adentro, hacia tu corazón y ver qué es lo que no has podido sanar. Claro, este es algo metafórico porque realmente es en el inconsciente, pero ustedes me entienden. Es derrumbar todas las estructuras que en un momento nos respaldaban o nos apoyábamos en ellas. Y es como comenzar de cero, es como volver a aprender a caminar, volver a aprender a confiar, es tremendo, es tremendo. El despertar espiritual se ve así, así que muchos de ustedes o están pasando, discúlpenme la moto, o están pasando por lo que llamamos en el tarot la noche oscura del alma, que es un momento de suma transformación. Por ejemplo, porque hay varias, no hay una sola. Quisiéramos nosotros que fuera una sola noche oscura del alma, pero una de las que yo tuve fue el, la desencarnación de mi hermano. Es que no sé cómo decirlo porque el regreso a casa de mi hermano, vamos a decirlo así. Entonces, a partir de ahí yo cambié muchísimo, pero para mejor. O sea, me fui hacia adentro porque
Yo era de una forma en la parte espiritual, yo hablaba mucho de lo que yo había leído, pero que no había sentido. Y cuando me pasó lo de mi hermano, yo me di cuenta que todas esas estructuras, todo eso que yo pregonaba, realmente no servían al momento de pasar por algo tan doloroso por lo que yo estaba pasando. Entonces tuve que volver a empezar. Entonces eso es como la noche oscura del alma, y cuando nosotros estamos en el despertar espiritual es eso normalmente. Vamos a ver qué más te quieren decir. Los mares de Mintaka. Ver el potencial, llevar lo inconsciente a la luz. ¿Ves? Te estás dando cuenta cuando yo te dije que esto es algo metafórico, que normalmente es para la parte del inconsciente. Entonces estamos... O sea, después que tú pasas esta turbulencia, que comienzas a tener esta claridad, mi querido Aries, vas a tener que hacer el trabajo de llevar tu inconsciente hacia la luz. ¿Por qué? Porque realmente es lo que te va a permitir sanar. Si te lo están mostrando es porque tienes que trabajar en ello. Bien, vamos a ver qué más tienes aquí. El vacío. Detente. Abraza el invierno, el gran útero cósmico. Hablé de la noche oscura del alma, que más noche que se ve esto. Pero aquí cuando te hablan del vacío, es que en este vacío, en esta noche, en esta oscuridad, ahora es un helicóptero que está pasando. Ok, vas a poder crear ese nuevo ser, o no crearlo. Bueno, sí crearlo, pero no el nuevo ser. Crear esa conexión con ese ser espiritual que ya tú eres. Bien, el gran útero cósmico es donde se gesta cualquier cosa que pueda pasar. Bien, es lo que gesta todo, el planeta, todo el universo, todo es en el útero. Cuando si nosotros nos ponemos a ver, una semilla germina es en la oscuridad porque está bajo tierra, ¿verdad? O la planta está dentro de una semilla que está todo oscuro, es un vacío. El bebé se gesta dentro de un útero, y el útero no es que es transparente, que el niño ve no. O sea, nosotros necesitamos muchas veces no, siempre, necesitamos el vacío y necesitamos una oscuridad para transformarnos, para crecer, para cambiar. Bien, esto es en este aspecto de la vida que vamos despertando. Y por último, resquebrajado, tocar fondo, ríndete ante la alquimia de la vida. Sí, definitivamente estás pasando por este proceso, mi querido Aries. El resquebrajado, si te pones a dar cuenta, es como que esta figura como que se abrió y está emergiendo, o se está descubriendo un ser de luz, una energía hermosa dentro de él. ¿Ves? Entonces, sea por cual sea el motivo que estás pasando esto, ríndete, o sea, no luches contra ello. Sumérgete en ese útero cósmico y ve qué podemos sacar de allí. Bien, aprovecha esta oportunidad que tiene y comienza a trabajar tu parte del inconsciente. Chévere. Vamos a ver qué más te quieren decir ahora con el tarot. Está bien poderosa la energía de mi querido Aries. Sí, déjalo así. Vamos a ver. No, ya. Vamos a ponerla aquí para que entonces yo tenga mayor libertad, pues estas cartas son grandotas. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir a nuestros queridos Aries, por ejemplo, en la parte laboral, con todo este despertar espiritual, todo este vacío. Vamos a ver qué nos quieren decir. Faltan 3 carticas más, 2 carticas más. Ay, mira, aquí están 2 carticas.
Este tarot es diferente, ¿oyeron? Es muy diferente. Sí, así está. Es muy diferente. Y recuerden que lo voy a leer de forma intuitiva. En la base de la baraja, espero que se vea bien, te quedó este 6 de copa o 6 de agua. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Con este despertar espiritual que estás teniendo, mi querido Aries, hay alguien que te va a ofrecer una ayuda. Esta persona está sumamente clara en lo que piensa, en lo que siente y cómo actúa. Bien, es alguien que realmente ha pasado ya por todas estas situaciones por las que tú estás atravesando. Recuerden también que esto es como un cuento. Ustedes se ubican en qué parte del cuento están. Bien, no es que si ya están ustedes en esta carta, ustedes van a comenzar desde aquí porque yo les dije, no. Recuerden que es un colectivo con el que estoy conectando. Entonces, esta persona te va a brindar calma, es alguien que logra de manera natural como que calmarte. Puede ser que ya conozcas a esta persona, puede ser que vayas a conocerla. Bien, entonces, ¿qué me quieren decir aquí? Aquí definitivamente estás sanando. Esta culebra significa sanación sobre los 5 alimentos y aquí claramente dice sanando. Bien. ¿Qué es lo que pasa ahí con la sanación? Esa es como decir la parte de la justicia. Este despertar espiritual se viene a dar justamente en zonas que pensaste que habías superado o habías tapado poniéndole pañitos de agua caliente y creíste que lo superaste, y ahora con este despertar están surgiendo desde el inconsciente informaciones que inclusive te remontan mucho antes de tu edad adulta. Bien, te estoy hablando de la parte de la niñez, incluso como que me están hablando del útero cósmico, puede ser algo que ni siquiera es tuyo y tú nada más viniste a romper la cadena. O sea, hablando de la parte transgeneracional, o sea, la parte de la familia, el árbol genealógico. Muy bien. Entonces, estás sanando y aquí ves como esta persona o esta mujer está liberándose o está rompiendo las cadenas o los amarres que las tenían en un lugar y no dejara que fluyera. Es como que esta sanación lo que va a ayudar es que tú en estos momentos comiences a liberarte de emociones que no han dejado que explotes, por así decirlo, tu potencial al 100%. Muy bien. Y aquí te apareció el escriba. El escriba era de la época Cataplum, hace muchos años atrás, muchos siglos. Era una de las personas más sabias porque era la persona que iba anotando, ¿verdad? Todo lo que iba sucediendo, y eso era un puesto importante. Entonces, esto me reafirma más la parte del útero, o sea, del árbol genealógico, que como que estás rompiendo esas cadenas que vienen desde hace mucho tiempo. Y ahora estás tan claro en lo que quieres debido a que ya rompiste esto. Es como que nosotros estamos tristes y no sabemos por qué. Nosotros queremos hacer algo y no lo hacemos y no sabemos por qué. O sea, esa sensación de no tener el control de por qué no haces las cosas o por qué sientes tal o cual cosa, cuando son liberadas porque estás haciendo un trabajo en la parte ¿cómo es que se llama? En la parte del árbol genealógico, simplemente estás leyendo las memorias que han pasado de generación en generación. Y ahora, como ya sabes qué puede ser tuyo y qué no puede ser tuyo, esto te enfoca. Bien, te enfoca hacia donde
debe de apuntar toda tu energía. Y aquí hablan sobre masculino y femenino. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que ahora, cuando tú logres romper esas cadenas, por así decirlo, va a venir la parte del equilibrio de tu sagrado femenino y tu sagrado masculino, que en realidad es lo que ocurre cuando estamos en un despertar espiritual. Bien, yo tenía una idea de cómo iba a leer las cartas. De hecho, quería que si elaborar amor y tal, y me están diciendo que no, que lo deje así tal como está. Entonces vamos a ver qué más nos quieren decir los maestros a través del tarot de Osho Zen. Y así creo que lo voy a tener que seguir haciendo con el resto de los signos zodiacales. Bien, vamos a sacar otras carticas, por favor. Creo que sacaré 7. 7 carticas para mi querido Aries. Faltan 2. A mí me encanta porque yo tengo una idea de qué es lo que voy a hacer y los maestros dicen lo que dicen. ¿Qué va, señorita? Usted se equivocó. O te lo va a hacer de esta forma. Y la última. Vamos a colocar esta por aquí para poder ver mejor todo. Ok. Muy bien. Esta quedó en el fondo de la baraja. La totalidad. Ok. Entonces, ¿qué pasa con mis queridos Aries una vez que te das cuenta el trabajo, o sea, con este despertar espiritual? Vamos a colocarlo por aquí para que lo vean. Con este trabajo espiritual que tienes que hacer. Yo lo que quiero es que ustedes lo vean. Bueno, ahí se ve más o menos. ¿Qué vamos a hacer con este despertar espiritual? Una vez que comiences a sanar y de liberarte de esas cadenas que vienes arrastrando, que labraron nuestros antepasados, y ya tienes muy claro qué es lo que tú quieres, hacia dónde quieres, y comienzas a trabajar tu sagrado masculino femenino, te vas a sentir en la totalidad. Bien, en la totalidad de poder expresarte tal cual eres. De hecho, vas a sentir una libertad y un empuje. De hecho, hasta valiente te vas a sentir porque vas a percibir de que todo lo vas a poder realizar ahora realmente. Y es así. ¿Por qué? Porque no tienes ese peso que venía arrastrando de parte de tus ancestros. Entonces, ¿qué es lo que vas a lograr con esto? Bueno, vas a lograr una mayor creatividad, vas a lograr tu energía enfocarla en tus proyectos y vas a comprender que siempre realmente no eras preso de tu pasado, sino que era como una sensación. Es como que, mira, tenías la puerta, la reja abierta y simplemente tú no salías a volar también con los otros pajaritos o a volar como los otros seres, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque alguien de tus antepasados sintió que no lo podías hacer. Entonces, cuando tú comprendiste que realmente esa sensación no era tuyo y comenzaste a ser receptivo con lo que es toda la información, con todo lo que tiene que ver el universo, que comienzas a estar súper más pila porque tienes un despertar espiritual, comienza un viaje que realmente te va a trasladar de donde estás emocionalmente ahorita, espiritualmente ahorita, te va a trasladar hacia una parte de soltar el control. Además de soltar el control, esto te va a permitir tener como decirte, como esa llave para abrir ese candado que no te ha dado la libertad suficiente.
Es como que este despertar espiritual te va a liberar de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Es como que te quitaras un peso de encima enorme, pero enorme. Y vas realmente a comenzar a vivir tu propia vida, no la vida de los demás o la que quieren los demás, sino tuya. ¿Bien? Vamos a ver ahora, mi querido Aries, para no ser tan largo la lectura, cómo podemos hacer con el día a día, con esta, mientras que estamos en este despertar espiritual. Ojo, que esto no termina, ay, ya me desperté y ya no, eso es algo de día a día, pero sí nos pueden ayudar. Entonces te están mandando a crear arte, a conectarte con la tierra. Vamos a pedir una cartica más, por favor. Ya les explico esto de crear. Ay, salieron dos, pero las tomo. Conectarte con tus ancestros. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué lindo! Esta es una confirmación de que sí era como estaba recibiendo las indicaciones, los mensajes. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, yo disfruto de tomar un paseo! Mira. Vamos a ver qué te quedó aquí debajo. Y haz un altar. Muy bien. Aquí podemos hacer un trabajo de psicomagia, que es lo que me está llegando en estos momentos cuando me salió el altar. Puedes utilizar un espacio de tu casa donde vas a hacer unas ofrendas, donde vas a honrar a todos tus ancestros, ¿verdad? O a los que conoces. Si no tienes ni idea de quiénes fueron tus ancestros, porque no tienes historia familiar, por X o por Y, crearte. Cuando tú estás creando arte, te estás conectando con tu sabiduría. Si a ti te gusta dibujar, comienza a dibujar, déjate llevar. No pienses en lo que tienes que dibujar, no pienses en qué colores tienes que conectar. Utiliza la pintura, en tu caso, que te gusta la pintura, utilízala como un medio de meditación activa. Si te gusta música, ponte a tocar música, ponte a hacer música. Si te gusta escribir, comienza a escribir y deja que salga lo que sea. Muy bien. O puedes estar caminando y conectándote con la tierra, con la naturaleza. Cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos haciendo una meditación activa. Y eso nos ayuda a conectarnos. Si te das cuenta, aquí hay dos figuras. El árbol familiar que yo les decía y aquí, bueno, obviamente representaciones de árboles por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ellos aquí? Que un paseo por tal vez un paseo por, no sé por dónde, por la playa, por donde a ti te apetezca. Conectarte con la tierra y eso, haciendo arte, te vas a poder conectar con tus ancestros. Entonces, en el altar que te están mandando a colocar, yo digo que hagas como un trabajo de psicomagia. Tú pones tu altar, los reconoces a ellos como ancestros, les agradeces todo el camino recorrido, porque es muy, muy sabroso en esta época de los siglos echarle la culpa a los ancestros porque, ay, no, porque yo me siento mal ahorita, es culpa de mis ancestros. No, sin saber por lo que pasaron, qué es lo que tuvieron que vivir. O sea, nosotros simplemente podemos honrarlos porque ellos lo hicieron como podían en el momento que lo hicieron. Muy bien. Entonces, el trabajo de psicomagia que tú puedes hacer es que le haces la ofrenda, le haces la honra y le dices, ustedes con su vida y yo con la mía. Bien, o puedes agarrar un hilo y imagínate que esta es una cadena de sucesos que se viene repitiendo desde los tiempos inmemorables, pero cuando llega a tu punto, lo cortas y dices tú, ustedes con su vida, gracias, pero yo con la mía, ustedes con su destino, yo con el mío. Es algo así, para que puedas liberarte de esos sentimientos, esa carga que no te dejan avanzar, que no te entiendes, y así poder seguir trabajando en ti. Bien. Bueno, mi querido Aries, los voy a dejar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad. Si eres nuevo,
Suscríbete, dale like, comenta, pon corazoncito, no te quita nada y a mí me ayuda un montón. Comparte este video con alguien que creas que le pueda ayudar. Y este es un video que fue para Aries, puede ser Sol, Luna, Ascendente e inclusive Venus. Bien. Recuerden que yo soy Kalahak, me llamo Marijó y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Nos vemos para la próxima. Bye bye. Un besito. Va con amor.